Bien, ahora hablaremos de las glándulas suprarrenales. Eh, las glándulas suprarrenales o adrenales de color amarillento en el individuo vivo se localizan entre la cara superomedial de los riñones y el diafragma, donde están rodeadas por tejido conectivo que contiene abundante grasa perirrenal. Las glándulas están rodeadas por la fascia renal, mediante la cual se unen a los pilares del diafragma. Aunque el nombre suprarrenal implica que los riñones son sus relaciones más importantes, la principal inserción de la glándula se da con los pilares del diafragma. Están separadas de los riñones por un delgado tabique que forma parte de la fascia renal. La forma y las relaciones de las glándulas suprarrenales difieren en ambos lados. La glándula derecha, de forma piramidal, es más apical, situado sobre el polo superior respecto al riñón izquierdo, que se sitúa anterolateral al diafragma y está en contacto con la vena cava inferior anteromedialmente y con el hígado de forma anterolateral. La glándula izquierda, de forma semilunar, es medial a la mitad superior del riñón izquierdo y se relaciona con el vaso, estómago, páncreas y el pilar izquierdo del diafragma. Bien, ahora veamos, nos dice que cada glándula suprarrenal tiene un hilio por el cual las venas y los vasos linfáticos abandonan la glándula, mientras que las arterias y los nervios entran en ella por numerosos puntos. Los bordes mediales de estas glándulas están a 4 a 5 centímetros de distancia. En esta zona se hallan de derecha a izquierda la vena cava inferior, el pilar derecho del diafragma, el ganglio celíaco, el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y el pilar izquierdo del diafragma. Estas glándulas tienen dos partes: la corteza y la médula suprarrenales, con orígenes embrionarios y funciones diferentes. La corteza suprarrenal procede del mesodermo y secreta corticosteroides y andrógenos. Estas hormonas hacen que el riñón retenga sodio y agua en respuesta al estrés, aumentando el volumen y la presión de la sangre. También afectan a los músculos y a órganos como el corazón y los pulmones, mientras que la médula suprarrenal es una masa de tejido nervioso invadida por capilares y sinusoides que deriva de las células de la cresta neural y está asociada con el sistema nervioso simpático. Las células cromáfines de la médula están relacionadas con las neuronas ganglionares simpáticas postsinápticas, tanto por su origen, que son células de la cresta neural, como por su función, y estas células secretan catecolaminas, principalmente adrenalina, al torrente sanguíneo en respuesta a estímulos de las neuronas presinápticas. Las potentes hormonas medulares, la adrenalina y la noradrenalina, activan el organismo preparándolo para la huida o la lucha en respuesta al estrés traumático. También aumentan la frecuencia cardíaca y la presión arterial, dilatan los bronquios y modifican los patrones de flujo sanguíneo
preparando el cuerpo para el ejercicio físico. Vamos a ver los vasos y nervios de los riñones, uréteres y glándulas suprarrenales. Veamos a las arterias y venas renales. ¿Qué sería? Acá. Las arterias renales se originan a nivel del disco intervertebral entre las vértebras L1 y L2. La arteria renal derecha, que es más larga, pasa posterior a la vena cava inferior. Característicamente, cada arteria se divide cerca del ilio en 5 arterias segmentarias que son arterias terminales, es decir, no se anastomosan significativamente con otras arterias segmentarias, de forma que el área irrigada por cada arteria segmentaria constituye una unidad independiente, resecable quirúrgicamente, el segmento renal. Las arterias segmentarias se distribuyen hacia los segmentos del riñón de la forma siguiente. El segmento superior apical está irrigado por la arteria segmentaria superior, la apical. Los segmentos anterosuperior y anteroinferior están irrigados por las arterias segmentarias anterosuperior y anteroinferior. El segmento inferior está irrigado por la arteria segmentaria inferior. Estas arterias se originan en la rama anterior de la arteria renal. La arteria segmentaria posterior que se origina en una prolongación de la rama posterior de la arteria renal irriga el segmento posterior del riñón. Es frecuente que haya varias arterias renales que suelen entrar en el ilio renal, como se aprecia aquí, y puede haber arterias renales extrailiares procedentes de la arteria renal de la aorta, que penetran por la superficie externa del riñón, normalmente en sus polos. Ahora, varias venas renales drenan los riñones y se unen de forma variable para formar las venas renales derecha e izquierda. Estas venas se sitúan anteriores a las arterias renales derecha e izquierda. La vena renal izquierda, más larga, recibe a la vena suprarrenal izquierda. La vena conatal testicular ovárica izquierda y una comunicación con la vena lumbar ascendente. Y a continuación cruza el ángulo agudo entre la arteria mesentérica anteriormente y la aorta posteriormente.